Este podcast llega gracias a la Pontificia Universidad Católica del Perú, la mejor universidad de nuestro país según el ranking Time Higher Education Latinoamérica 2024. Buenos días, soy Juan Carlos Tafur y este es Pie Derecho, la columna de opinión diaria de Sudaca.p. Sudaca, Perú. Buen periodismo. La furia subsistente de la pandemia. No puede soslayarse la catástrofe de la pandemia que ocasionó 220.000 muertos en el país en los resultados electorales del 2021. Tampoco en los superlativamente bajos niveles de aprobación del régimen de Dina Boluarte. Y probablemente tampoco en los que registrará al cabo de poco tiempo el gobierno entrante en 2026. Sufrir un problema grave de salud y descubrir que el Estado no existe para ayudar casi en absoluto es devastador para la sensación de pertenencia comunitaria que toda nación requiere como amalgama de convivencia aceptable. A los muertos habría que agregarle los millones de afectados que no murieron, pero que víctimas del virus sintieron también la ausencia total del Estado como mecanismo de auxilio, y se entenderá el voto furioso antisistema del 2021, como se deberá entender también el que surgirá sin duda en 2026, porque en materia de salud pública nada ha cambiado para bien en los últimos años, y nadie de la clase política se preocupa por el tema. Es absolutamente secundario, soslayando que al día por lo menos 350.000 peruanos acuden a un centro de salud pública a atenderse de alguna dolencia y reciben el trato indigno que tanto de salud como el MINSA le brindan a sus pacientes. El sistema de salud pública peruana es una fábrica diaria de ciudadanos anti-establishment y los efectos traumáticos del COVID se prolongan en el tiempo por esa razón. No ha habido inversión pública en unidades de cuidados intensivos, en provisión de oxígeno, en dotación de medicamentos, mucho menos se ha cortado el nudo gordiano de la corrupción que campea en el sector. Si volviera a acontecer una pandemia, los resultados catastróficos seguramente se repetirían como si nada hubiéramos aprendido de lo sucedido. Por responsabilidad histórica del desenlace le corresponde a los gobiernos de la transición post-Fujimori, que no aprovecharon la bonanza fiscal para invertir en una reforma de la salud pública. Corresponsable el gobierno actual, que no tiene entre sus prioridades el tema. Cómplice los políticos con pretensiones presidenciales que no colocan a la salud pública en el sitial de privilegio que le debería corresponder. Este podcast llega gracias a la Pontificia Universidad Católica del Perú, la mejor universidad de nuestro país según el ranking Time Higher Education Latinoamérica 2024.